Esta es la amarga ironía de la agricultura moderna. Renunciamos a sabores extraordinarios en nombre de la eficiencia. Y ahora las variedades que abandonamos de repente valen una fortuna. Maíz que brilla como joyas esparcidas, tomates tan preciados que una vez pagaron hipotecas, y sandías marcadas con patrones celestiales que desaparecieron durante décadas. Hoy en Stellaric estamos descubriendo alimentos que la agricultura industrial dejó atrás. No son reliquias de museo, son tesoros vivientes, escondidos en catálogos de semillas y huertos caseros con sabores tan notables, que los chefs pagan una fortuna solo por probarlos. Y la parte más sorprendente es que puedes cultivar cada uno de estos alimentos olvidados en tu propio jardín. Imagina abrir una mazorca de maíz y no encontrar granos amarillos, sino un caleidoscopio de joyas vivientes. El maíz gema de cristal no solo parece de otro mundo, representa uno de los accidentes más hermosos de la historia de la agricultura. Esta impresionante variedad surgió de la pasión de Carl Barnes, un agricultor de Oklahoma que exploraba su herencia cherokee. En la década de 1980, Barnes realizó una polinización cruzada de variedades antiguas: el maíz palomero miniatura Pony, el maíz harinero rojo Osage y el maíz cherokee, creando algo que parecía más arte que agricultura. Cada mazorca, la propia mazorca, muestra un patrón de arco iris único, con granos translúcidos en tonos lila, esmeralda, ámbar y rojo rubí, cuando una sola fotografía del maíz gema de cristal se hizo viral en 2012. Se convirtió en el emblema del resurgimiento de las semillas tradicionales. Pero este maíz ofrece más que una belleza digna de Instagram. Como variedad de maíz duro, produce la polenta más sabrosa que muchos han probado jamás, con una complejidad dulce y de frutos secos, que hace que el maíz moderno parezca insípido en comparación. La tragedia: el gema de cristal nunca fue comercialmente viable. Su período de maduración de 110 días y su apariencia variable no encajaban con la demanda de uniformidad y rapidez de la agricultura industrial. Lo que el mundo comercial rechazó, los conservadores de semillas lo acogieron, preservando no solo una planta, sino una conexión viva con la sabiduría agrícola de los nativos americanos. Mientras que el maíz gema de cristal deslumbraba con su belleza, nuestra siguiente variedad triunfó gracias a un puro genio económico durante la Gran Depresión, cuando la esperanza era tan escasa como el dinero. El dueño de un taller de reparación de radiadores sin estudios en Virginia Occidental logró algo que parecía imposible. Marshall Cleatis Biles creó un tomate tan extraordinario que literalmente pagó su hipoteca, trabajando con nada más que determinación y una jeringa de oídos para bebés. Para la polinización manual, Charlie, el del radiador, pasó 6 años realizando cruces entre 4 variedades diferentes de tomate. El resultado fue un gigante tipo beefsteak, tomates enormes que pesaban hasta casi 2 kilos cada uno, con una pulpa dulce y poco ácida que ofrecía lo que la gente llama el verdadero sabor a tomate. Biles vendía sus plántulas a $1 cada una, un precio de lujo durante la depresión, y los clientes viajaban cientos de kilómetros para comprarlas. En solo 6 años, ganó lo suficiente para pagar su hipoteca de $6,000, dándole a la variedad su legendario nombre. Pero los tomates salva hipotecas desaparecieron, ya que la agricultura industrial favorecía a los híbridos que se transportaban bien por encima de las variedades que sabían excepcionales. Estos gigantes eran demasiado delicados, demasiado irregulares, y tardaban demasiado en madurar para la producción comercial. Lo que una vez fue rentable se extinguió, hasta que dedicados conservadores de semillas los trajeron de vuelta. La ironía de hoy: restaurantes y mercados de agricultores cobran precios premium por las mismas características que hicieron que los mortgage lifters fueran comercialmente inviables. Algunas desapariciones en la agricultura rozan lo mágico. La sandía luna y estrellas, con su corteza de color verde oscuro, salpicada de lunas de un amarillo brillante y diminutas estrellas, desapareció tan por completo que parecía un cuento de hadas para jardineros. Presentada por primera vez en 1926 como Sol, Luna y Estrellas, esta belleza celestial fue desapareciendo gradualmente de los catálogos, a medida que las variedades híbridas se impusieron. Para la década de los 70, se había convertido en una leyenda que susurraban los más veteranos, que recordaban su pulpa intensamente dulce y floral, que hacía que las sandías modernas supieran a agua. Luego llegó el extraordinario redescubrimiento. En la década de los 80, Merle Van Doren recorría las carreteras secundarias de Missouri, cuando vio algo imposible:
un campo de sandías que parecían pintadas con estrellas. Encontró a un único agricultor que todavía cultivaba la variedad a partir de semillas transmitidas de generación en generación. Van Dorn llevó esas preciosas semillas al intercambio de guardianes de semillas en 1987, rescatando literalmente a la luna y estrellas de la extinción. La variedad que se había perdido para la agricultura comercial renació, gracias a la dedicación de los guardianes de semillas tradicionales. El dramático rescate de la luna y estrellas demuestra que las variedades perdidas pueden regresar. Pero algunas hortalizas dieron forma a la propia historia. Mientras otras hortalizas caen en el olvido, el nabo de cabeza morada guarda un secreto. Ayudó a crear el mundo moderno, y luego vio cómo ese mismo mundo olvidaba su papel crucial. Esta humilde raíz, con su característica corona violeta y su base de un blanco puro, llegó de Francia en 1835 y se convirtió en la base de la agricultura estadounidense. Pero los nabos ya habían transformado la civilización de formas que la mayoría de la gente nunca imagina. En la Inglaterra del siglo XVIII, la rotación de cultivos de 4 campos de Turnip Townshend, que incluía nabos como forraje de invierno para el ganado, desencadenó la revolución agrícola, que alimentó a las crecientes poblaciones e impulsó la revolución industrial. La variedad de cabeza morada ofrecía todo lo que una nación en crecimiento necesitaba: nutrición fiable, capacidad de almacenamiento y un valor de doble propósito como alimento humano y pienso animal. Su sabor complejo y picante en crudo se transformaba en una sutil dulzura al cocinarlo, mientras que sus hojas aportaban vitaminas esenciales. Luego llegó el gran olvido. A medida que las patatas ganaron popularidad y los nabos pasaron a asociarse con la pobreza y el pienso para animales, esta hortaliza que cambió el mundo perdió su estatus como alimento para humanos. Lo que una vez sostuvo imperios se convirtió en una reliquia de tiempos más difíciles. En lo profundo de la herencia de la nación, Cherokee fluye un secreto que la agricultura industrial casi borró para siempre. El tomate morado Cherokee, con su misteriosa piel entre morada y pisí, marrón y su pulpa de color vino tinto, representa algo inestimable: la sabiduría agrícola indígena, transmitida de generación en generación. Esta extraordinaria variedad desafía todo lo que la agricultura moderna enseña sobre los tomates. En lugar de esferas rojas perfectas, los morados Cherokee presentan una coloración compleja que va del morado oscuro al marrón rojizo. Su forma irregular y acostillada nunca cumpliría con los estándares comerciales, pero al morder uno, experimentas lo que muchos consideran el mejor sabor a tomate jamás desarrollado. Rico, ahumado y complejo, con un equilibrio perfecto entre dulzor y acidez. El viaje del morado Cherokee hasta casi su extinción refleja una tragedia mayor, ya que la agricultura industrial estandarizó la apariencia y priorizó la durabilidad para el transporte. Variedades como esta, cultivadas por su sabor puro en lugar de por su viabilidad comercial, desaparecieron del cultivo generalizado. Pero las redes de conservación de semillas preservaron este tesoro. Los tomates morados Cherokee se convirtieron en el símbolo de algo más grande: la importancia del conocimiento agrícola indígena y del potencial de sabor que existe cuando cultivamos por el gusto, en lugar de por el beneficio. Desde la sabiduría indígena del morado Cherokee, cruzamos un océano para descubrir la innovación europea, en su máxima expresión. De las sofisticadas granjas de los Países Bajos del siglo XVII proviene una hortaliza tan hermosa que parece casi demasiado artística para comerla: las judías lengua de dragón, con sus vainas de color crema veteadas de un púrpura intenso, representan la cúspide del arte hortícola europeo. Estas judías extraordinarias surgieron durante la Edad de Oro neerlandesa, cuando la innovación botánica floreció junto al comercio y el arte. Sus vainas planas y sin hebras alcanzan de 15 a 18 centímetros de largo, mostrando unas espectaculares vetas púrpuras que las transforman en pinceladas vivientes. Pero aquí está la magia: esas impresionantes marcas púrpuras desaparecen en el momento en que se cocinan, revelando unas judías tiernas con un sabor excepcionalmente dulce y con toques de nuez. Las judías lengua de dragón llegaron a América a principios del 1800 y ganaron popularidad tanto para fines ornamentales como culinarios. Los jardineros victorianos las apreciaban por su doble naturaleza: suficientemente hermosas para los arriates de flores, suficientemente deliciosas para las mesas más selectas. Luego llegó la gran estandarización. La agricultura industrial exigía judías que tuvieran un aspecto uniforme, que se cosecharan mecánicamente y se procesaran de forma eficiente. Las judías lengua de dragón
con su apariencia artística y sabor artesanal, se convirtieron en víctimas de la eficiencia. En lo alto de los Andes, donde el aire es escaso y el suelo es volcánico, los incas cultivaron algo extraordinario, un ají que sabía a sol con un toque picante, con su piel arrugada de un amarillo brillante. El ají limón ofrece un sabor tan vivo que desafía las expectativas. Cultivado por primera vez alrededor del 400 a.C., en las laderas de las montañas de Perú, este antiguo ají produce pequeñas vainas en forma de cono que combinan agudas notas cítricas con un picor limpio y moderado. Cada bocado libera una explosión de aroma a limonado y floral, convirtiéndolo en un ingrediente básico en la auténtica cocina peruana, especialmente en el ceviche. Cuando los conquistadores españoles extendieron los cultivos del Nuevo Mundo por toda Europa, seleccionaron los pimientos que se ajustaban al gusto europeo y a la demanda comercial. Las variedades aromáticas y complejas como el ají limón fueron ignoradas en favor de opciones más familiares y suaves. Siglos más tarde, la agricultura industrial siguió la misma lógica. Redujo el mercado mundial de pimientos a unos pocos tipos estandarizados y dejó atrás la biodiversidad, moldeada por generaciones de agricultores indígenas. Hoy en día, a medida que los chefs y cultivadores redescubren los cultivares tradicionales, el ají limón está resurgiendo, no solo por su sabor, sino como un recordatorio de lo mucho que se perdió y de lo mucho que aún queda por redescubrir. A veces, preservar el patrimonio requiere cruzar continentes. En 1873, un grupo de inmigrantes menonitas que huían de la persecución en Ucrania llevaba algo más preciado que el oro, semillas de trigo rojo de Turquía, que transformarían las grandes llanuras americanas para siempre. Esta variedad de trigo alta y resistente poseía algo que la agricultura moderna ha perdido en gran medida: la capacidad de prosperar en condiciones adversas. Además de ofrecer un sabor excepcional, el trigo rojo de Turquía crecía de 1,2 a 1,5 metros de altura, con extensos sistemas de raíces, que podían alcanzar la humedad profunda del suelo, y cuando se molía fresco, producía una harina con complejas notas de alcarabea y canela, creando un pan con un carácter que el trigo moderno no puede igualar. Para 1919, prácticamente, los 2 millones de hectáreas de trigo de Kansas eran de la variedad rojo de Turquía. Esta única variedad creó la reputación de Estados Unidos como el granero del mundo, alimentando a las ciudades en crecimiento y estableciendo el dominio en la exportación agrícola. Luego llegó la gran modernización. Los fitomejoradores desarrollaron variedades enanas más bajas que no se tumbaban con el viento, maduraban de forma uniforme para la cosecha mecánica y producían mayores rendimientos. El rojo de Turquía, con su gran altura y características tradicionales, se volvió obsoleto casi de la noche a la mañana. Lo que ganamos en eficiencia, lo perdimos en sabor. El trigo moderno, mejorado para el procesamiento industrial, produce un pan que requiere saborizantes artificiales para lograr lo que el rojo de Turquía ofrecía de forma natural. En 1902, cuando la compañía de semillas Burpee introdujo la berenjena belleza negra, crearon lo que se convertiría en el estándar estadounidense. Durante décadas, esta belleza brillante de color púrpura oscuro representó la cúspide de la sofisticación. De los huertos victorianos, una hortaliza tan elegante como deliciosa, las berenjenas belleza negra presentan la clásica forma de lágrima con una piel lustrosa, casi como un espejo, que refleja la luz como la obsidiana pulida. Cada planta produce de 4 a 6 frutos de buen tamaño que pesan entre medio kilo y 1 kilo, con una pulpa cremosa que se cocina a la perfección, sin el amargor común en las variedades modernas. Durante gran parte del siglo XX, la belleza negra reinó en los huertos estadounidenses. Su textura superior, menos acuosa y más consistente que las variedades comerciales actuales, la convirtió en la opción preferida para todo. Desde el melanzane italiano hasta el baba ganoush de Oriente Medio, la caída de la variedad llegó con las prioridades habituales de la agricultura industrial: mayores rendimientos, tamaño uniforme y una vida útil más larga. Las variedades híbridas, que producían más frutos por planta y duraban más en el transporte, desplazaron gradualmente a la belleza negra, a pesar de su calidad superior para el consumo. Nuestro viaje por los sabores perdidos termina con una de las sorpresas más deliciosas de todas: un pepino que parece un limón, pero sabe a verano, capturado en una esfera. Los pepinos limón surgieron durante el renacimiento de la jardinería de la época victoriana, en la década de 1890.
Una época en la que los jardineros aficionados buscaban variedades que fueran tan hermosas como útiles. Estos frutos del tamaño de una pelota de tenis, con su piel de color amarillo brillante y su forma redonda, rápidamente se convirtieron en los favoritos de quienes valoraban la novedad y el encanto en el huerto. Pero su atractivo no era solo visual. A diferencia de los pepinos verdes estándar, los pepinos limón tienen una pulpa crujiente y dulce sin nada de amargor, y una piel tierna que nunca necesita pelarse. Su forma compacta los hace perfectos para encurtir, rellenar o incluso comerlos enteros como una pieza de fruta. Su desaparición dice más del sistema alimentario que de la propia planta, ya que la agricultura industrial se centró en pepinos uniformes y alargados que se adaptaban bien a las máquinas y a los estantes de los supermercados. Variedades peculiares y sabrosas, como el pepino limón, fueron discretamente dejadas de lado. La historia de estos alimentos olvidados no trata de extinción, sino de concesiones. Renunciamos al sabor, la variedad y la historia a cambio de vida útil, uniformidad y producción en masa. Pero esos sabores nunca desaparecieron realmente. Han estado esperando en catálogos de semillas, huertos caseros e intercambios de semillas comunitarios, preservadas por agricultores que se negaron a dejarlas desaparecer. Cultivar estas variedades no es solo por nostalgia. Se trata de recuperar la diversidad, el sabor y el control sobre lo que comemos. ¿Cuáles de estas verduras os encantaría cultivar o probar? ¿Habéis cultivado alguna variedad rara o casi olvidada? Nos encantaría leer vuestras historias en los comentarios. Si os ha gustado este episodio, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros y compartirlo con alguien que todavía piense que todos los tomates saben igual. Se despide Estela Urica.